Muy buenas noches. Mi nombre es Israel Cañamar Cruz. Vengo a presentarles lo que es la práctica número 5, que es de un diseño de un amplificador emisor común. Aquí lo que vamos a hacer pues, es diseñar básicamente cómo funciona un amplificador. Bueno, esta práctica fue realizada en el Laboratorio de Ingeniería Electrónica, en este caso fue en línea por Multisim, impartida por el docente Edgar y el ingeniero Edgar Pérez en la Brigada 601. Muy bien, entonces déjenme les empiezo a compartir pantalla para poder empezar a ver todo lo que corresponde a la práctica. Muy bien, bueno, entonces como les dije, pues esta práctica es un diseño de un amplificador emisor común. El objetivo pues es aprender a diseñar un amplificador emisor colector y medir los parámetros del funcionamiento de un amplificador. Nuestra teoría preliminar nos dan las siguientes características del diseño, que nos dan un AB, una ganancia de voltaje de menos 20, perdón, un voltaje de corriente continua de 12 voltios, un RO de 8 kiloohms, un BJT 2N3904, una RL de 10 kiloohms y una beta de 100 de 100. ¿Ok? Este dato hay que cuidarlo muy bien porque este es el que vamos a utilizarlo más adelante en nuestra práctica. Muy bien, este es el circuito que nos... Perdón, este no es el circuito, una disculpa, ahorita los corrijo. El circuito, para empezar a diseñarlo, pues tenemos que seguir unas ciertas características o ciertos pasos. Primero que nada, vamos a seleccionar el valor de la resistencia del colector de RC, que esta, pues nos las dieron en los datos anteriores, que viene siendo de 8 kiloohms. Bueno, vamos a utilizar aquí una de 10 kiloohms. Para el paso 2 vamos a establecer las ecuaciones de diseño. Un voltaje de ganancia, una corriente del colector, una RE, RIB y una RE. Entonces empezamos a evaluar todas estas ecuaciones y al final, resolviendo todas las ecuaciones, nos da que vamos a ocupar una ICQ de 0.69 miliamperios, una RE de 1.72 kiloohms, una RE1 de 0.36 kiloohms, o sea, equivalente a 330 ohmios, y una RE2 de 1.35 kiloohms, que pues vamos a utilizar una de 1.2 kiloohms, que son las que existen en el mercado. Vamos a calcular la de RB, que viene siendo 17.2 kiloohms. Vamos a calcular el voltaje del Thevenin, que nos da 1.82 voltios. La resistencia es 1 y 2, que viene siendo pues 20.27 kiloohms. Vamos a utilizar una de 22 kiloohms, que es equivalente a lo que tenemos en el mercado. Y un R2 de 120 kiloohms, que es lo mismo que existe en el mercado. Para la resistencia de entrada, vamos a utilizar una RI de 15.6 kiloohms. Seguimos evaluando las ecuaciones y al final, pues vamos a tener que utilizar lo que viene siendo este circuito que tenemos aquí. Aquí tenemos pues los que son los capacitores de 47 microfaradios, un capacitor de 100 microfaradios, y aquí están todas las resistencias que calculamos, de 1.2, de 330, de 22 kiloohms, de 120, de 10 y de 10. Aquí está nuestro transistor 2N3904, un generador de función, y tenemos lo que es un osciloscopio Tektronix, ¿ok? Perfecto. Aquí está nuestro voltaje de corriente continua de 12 voltios. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que nos pide el paso. Muy bien. El paso 1, pues nos pide que tengamos que implementar pues el circuito, que ya lo implementamos. Está aquí mismo. Tenemos que hacer que nuestra beta del transistor nos dé 100. Entonces, para esto vamos a hacer doble clic izquierdo, Edit Model, y aquí donde dice BF vamos a escribir 100. Le damos Enter, cambiar componente, OK, y listo. Para corroborar que esté bien, nos debe salir un asterisco al lado del nombre. Igual podemos volver a verificarlo y ya va a estar en 100. Perfecto. Muy bien.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es medir los voltajes en corriente directa con nuestro multímetro. Para esto vamos a medir el voltaje del CC, que viene siendo la terminal positiva. La vamos a conectar aquí, a la parte de la VCC, y pues la negativa con la negativa. Simulamos y nos da un voltaje de 12 en directa y voltaje 12 voltios. Registramos ese valor. Perfecto. Ahora vamos a verificar el voltaje del colector. Para esto, lo que vamos a hacer es eliminar la fuente y la vamos a conectar, nuestra terminal, y la vamos a conectar aquí mismo, en la unión de la resistencia, el capacitor y el transistor. Simulamos y nos da un valor de 5.41. Anotamos 5.41 voltios. Ahora vamos a determinar nuestro voltaje de la base. Para eso eliminamos nuestra línea y la conectamos directamente a la base del transistor. Simulamos y nos da 1.67. Tomamos este dato. Y por último tenemos que obtener el voltaje del emisor, que este va entre el transistor y la R1. Simulamos y nos da 1.02. 1.020 voltios. ¿Ok? Teniendo estos datos, tenemos que corroborar que se cumplan estas condiciones. Podemos ver que el voltaje de la base es igual o similar al voltaje del emisor más 0.6 voltios. Entonces vamos a verificarlo. Tenemos aquí que el voltaje de la base es igual, bueno, el voltaje del emisor tenemos que nos dio 1.02 voltios. Bueno, el voltaje de la base nos dio 1.67 voltios. Esto es igual o similar más 0.6 voltios. Podemos ver que es un aproximado y se cumple la primera ley. Entonces esta la vamos a cumplir, vamos a señalarla como buena, ¿ok? Ahora vamos a verificar si el voltaje del colector es igual al voltaje, es mayor que el voltaje de la base. Entonces tenemos que el voltaje del colector, 5.41 voltios. Voltaje de B, 1.67 voltios. También nuestra segunda característica se cumple. Entonces la subrayamos. El voltaje del colector debe ser mayor que el voltaje del emisor. Entonces tenemos que el voltaje del colector es 5.41 voltios. El voltaje del emisor es 1.02 voltios. Entonces esta ley también se cumple. Y por último tenemos que el voltaje del colector, que es 5.41 voltios, debe ser menor que el voltaje de corriente continua, que el voltaje de corriente continua es 12 voltios. También nuestra tercera ley se cumple. Cuarta ley, perdón. Entonces, nuestro circuito implementado está correcto. Si en dado caso no se cumple, tenemos que revisar nuestras conexiones para ver si no hemos cometido ningún error en las conexiones. Y pues obviamente que el voltaje entre el base emisor sea de 0.7 voltios. ¿Ok? Si no es posible, solamente es cuestión de analizar, consultar las hojas de especificaciones y volver a realizar los pasos del 1 al 3, hasta que todos estos datos se comprueben y sean verídicos. No tienen que dar estos valores, simplemente es cuestión de que comprueben, con que se comprueben estos datos que tenemos aquí es más que suficiente. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es realizar las mediciones de corriente alterna. Para esto vamos a eliminar las conexiones del multímetro, del
capacitor 2 de 47 microfaradios, lo vamos a conectar al generador de función. Y tenemos que aplicarle una onda senoidal, que es la primerita, de 5 kHz. Entonces aquí ya está acomodado, 5 kHz y 200 milivoltios de pico a pico. Entonces también aquí ya lo tenemos calibrado, es esta función y listo. Ya lo único que nos queda es tomar las lecturas de los voltajes, de amplitudes de pico a pico de la entrada y de la salida. Simulamos, abrimos nuestro osciloscopio, lo tenemos de este lado y lo encendemos. Muy bien. Nos tienen que dar una función, o el osciloscopio tiene que darnos estas ondas senoidales, perdón. Para esto, todo es cuestión de verificar si nuestras conexiones están bien realizadas y ajustarlo todo con la posición horizontal, perdón, la vertical. También, también podemos utilizar nuestras posiciones tanto del canal 1 como del canal 2. Podemos ver que si lo aumentamos, lo disminuimos, el voltaje, la onda se amplía y si la reducimos, se reduce. Vamos a acomodarla. Ahí está bien. Igual con el canal 1, si lo reducimos, se amplía y si lo ampliamos, se reduce. Yo digo que ahí está muy bien. Ahora tenemos que como verificar estos valores. Ahorita ya los tengo, pero les voy a enseñar cómo se acomodan. Le picamos a Measure, seleccionamos el canal 1, que nos dé el canal 1. Entonces ahí está canal 1. Y en el tipo tenemos que buscar el que nos dé PK to PK, que viene siendo, va a aparecer none, y luego de ahí nosotros vamos a ir buscando el PK to PK. Aquí está. Muy bien, volvemos al Measure. Programamos el canal 2. Aquí seleccionamos el canal 2, viene siendo en esta parte. Y en el tipo, igual, buscamos el PK to PK para que nos dé el voltaje de pico a pico. Teniendo esto, ya nos regresamos otra vez a Measure, lo paramos. Pero, China, pues déjame los ajusto de nuevo. Muy bien, esto es lo que les digo de tenemos que ajustar los voltajes para que se vaya viendo lo más cercano posible. Igual la posición, déjenme las empato. Y listo. Así es como nos debe dar la frecuencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces cerramos. Perdón. Hay que anotar estos valores que nos dieron. 395 milivoltios, que viene siendo en la entrada. 395 milivoltios. Y en la salida nos va a dar de un pico de 395 milivoltios. No, perdón. De 5.11 milivoltios. Digo, voltios completos. ¿Ok? Para esto tenemos que calcular la ganancia de voltaje. Entonces vamos a dividir 5.1 voltios entre 0.395 voltios. Y esto nos da un voltaje de ganancia de 12.91 voltios. Lo seleccionamos y listo. Ahora vamos a tener que medir la resistencia de entrada del amplificador. Para esto vamos a insertar una resistencia de 10 kiloohmios entre los puntos A y B, que viene siendo pues entre el generador de función y el capacitor. Si paramos nuestro circuito, aquí yo ya la tengo. Vamos a eliminar esta conexión. Conectamos a la terminal positiva. Del generador de función no le movemos a nada y simulamos. Para esto hay que medir el voltaje en A y el voltaje en B. Entonces,
El voltaje en A viene siendo aquí. La terminal positiva con la terminal A y la terminal negativa a tierra. Simulamos. Ponemos en corriente alterna. Y nos da un voltaje de 141 milivoltios. ¿Ok? Entonces vamos a anotar ese valor, 141 milivoltios. Perdón. Paramos. Ahora vamos a medirlo en B. Tenemos que desconectar esta terminal positiva. Movemos tantito el multímetro. También estas señales para no revolvernos. Y listo. Nos da un voltaje de 73.47 milivoltios. ¿Ok? Lo registramos, 47, milivoltios. Todo esto lo vamos a igualar a voltajes. Entonces aquí es 0.141 volts. Y esto a 0.073 voltios. Perfecto. Ahora hay que calcular el valor de RI. Tenemos para calcular el valor de RI, que es el voltaje de B, es igual al voltaje de A por RI sobre 10 kiloohmios, que es la resistencia que tenemos, más RI. Por lo tanto, despejando RI de la ecuación, tenemos que RI es igual a menos 10 voltios, 10 por el voltaje de en B sobre el voltaje en B menos el voltaje en A. Entonces tenemos que el voltaje en B es igual a 0.073 voltios, no olvidarnos de las unidades de medidas. Aquí tenemos también que el voltaje en B es 0.073 voltios menos 0.141 voltios. Muy bien, realizamos las operaciones. En la parte de arriba nos viene dando 10 por 0.073, nos da 0.73. Disculpa. 0.73 voltios. Vamos a separarlo tantita. Y abajo nos da 0.073 menos 0.141 menos 0.068 voltios. Esta es negativa. Y al final nos va a dar un resultado de RI es igual a dividiendo 0.73 entre menos 0.73 entre menos 0.068 nos va a dar una RI de 10.73 ohms. Ohms porque el valor de la resistencia es en ohm. ¿Ok? Ahora tenemos que medir la resistencia de salida del amplificador, tomando en cuenta que tenemos una carga de 10 kiloohms. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer ahora es eliminar estas conexiones. También la de la resistencia. Lo volvemos a conectar como lo tenemos desde antes. Y ahora lo conectamos directamente aquí. Positivo, negativo. Simulamos. Y nos debe dar un voltaje, de igual voltaje y corriente alterna, de 1.84 voltios. Ahora lo tenemos que hacer con una carga de 5 kiloohms. Aquí lo que podemos hacer es conectar dos resistencias en paralelo, directamente aquí mismo, o conectar una resistencia de 5 kiloohms. Como estamos en el simulador, lo que vamos a hacer, vamos a editar el voltaje, la corriente, perdón, digo, la resistencia. Entonces, le picamos doble clic a donde está el valor de la resistencia y la modificamos a 5 kiloohms. Enter, simulamos
y nos da a 1.23 voltios. ¿Ok? De igual manera, se los va a poner como si fuera en paralelo, para que vean que es el mismo resultado. Copio y pego la resistencia, conecto positivo, negativo, y ven que nos va a dar el mismo valor. Así que, muy bien, esto es todo de mi parte. Espero y no tengan ninguna duda, que todo haya estado bien explicado y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Adiós.